Pero bueno, ubicémonos en Bolivia. Estábamos hablando justamente de Feminiflor, donde estaban entre los años 1923 y 1925. Y bueno, en esa época justamente también estaba activa la escritora de la que vamos a hablar ahora. Estoy hablando de Virginia Estensoro, que en los años 30 la sociedad boliviana no estaba lista para ella. Ella nació en 1903 en La Paz, publicó en vida tan solo un libro de título El Oxiso, mismo que cuenta con 3 relatos relacionados entre sí. Quienes la conocieron la identifican como una mujer rebelde, profunda y dividida entre la prosa y la poesía. Quienes la leyeron y analizaron saben que fue parte importante de la vanguardia boliviana. Ella ha sido integrante del Ateneo Femenino de La Paz, publicó durante décadas en periódicos y revistas como La Gaceta de Bolivia, fue profesora del Conservatorio Nacional de Música y directora de la Biblioteca del Congreso Nacional. Murió en Sao Paulo en 1970, alejada de Bolivia y prácticamente olvidada por el ámbito cultural boliviano. Y tras su muerte, sus hijos publicaron sus cuentos, poemas y textos inéditos. Pero en vida, ella solo sacó de la imprenta ese libro en el que se juntan los relatos de un cadáver descomponiéndose, un amorío de una mujer de mediana edad y un hombre casado y un aborto voluntario. Así es, un aborto voluntario en esa época. Eran relatos que escandalizaron a una sociedad boliviana que definitivamente no estaba lista para las ideas de una mujer como María Virginia Estensoro. Y justamente para que nos desarrolle un poco acerca de todo lo que está alrededor de esta autora, hemos invitado a la investigadora literaria Mari Carmen Molina. Mari Carmen, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, feliz de hablar de Estensoro. Mari Carmen, qué gusto realmente poder tenerte aquí. Yo te lanzo entonces la primera pregunta. ¿Cómo manejaba la ironía en sus textos y qué trataba de decirnos ella con todo esto que estaba escribiendo? Bueno, María Virginia Estensoro fue una escritora muy irreverente. Desde el primer libro que publica, el único que publica en vida, como decían, El Oxiso, hasta los cuentos. Ella es una cuentista excelente que en un volumen que se titula Memorias de Villarrosa aborda con mucha ironía la sociedad tarijeña de su época. Ella es una escritora nacida en La Paz, pero que vivió mucho tiempo, creció y vivió su juventud en Tarija, por lo que Tarija es su espacio, digamos, más cercano y es el espacio idóneo que encuentra ella para ironizar a partir de las historias de personajes, siempre con una tinta de humor, ¿no? Pero en decadencia también, ¿no? Entonces, obviamente lo que ella hace, por ejemplo, en este libro de cuentos, es una sátira social, pero con una profundidad que tiene que ver con la experiencia social, la experiencia de vida también de la propia escritora en un espacio como lo es Tarija, ¿no? Como es la Tarija de principios del siglo XX. Pueblo chico, digamos. Sí, completamente. Y, a ver, ¿cómo rompe Estensoro con las representaciones sociales de lo femenino? ¿Qué es lo que ha traído con su literatura? Bueno, es algo a discutir la relación que hay entre su obra y su vida, ¿no? El Oxiso es un libro que ha sido en el momento de su publicación, ha sido condenado por la sociedad porque abordaba temas como los que decían, abordaba una relación libre, una mujer con mucha libertad en sus relaciones emocionales y sexuales, un aborto, la muerte reflejada de una manera no tierna, no dulce. Bueno, en su momento se relacionó directamente este libro con la vida de la autora, porque la vida de la escritora también era objeto de observación. Ella era una mujer libre, una mujer que viajó mucho por Europa muy joven, una mujer que tenía mucha libertad para con sus parejas y sus relaciones emocionales y afectivas, por lo que obviamente también estaba en la mira de la sociedad, que, como sabemos, hasta hoy en día tiene códigos muy establecidos para calificar el buen hacer, entre comillas, de las mujeres, ¿no? Conservadores. Entonces, sí, completamente. Entonces, bueno, las representaciones que ella plantea en su literatura, en El Oxiso, en las Memorias de Villarrosa y en otros cuentos, tienen que ver con esa libertad de las mujeres que no era soportada y que muchas veces mejor dicho, a través de muchas estrategias, es controlada por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias de control es la cancelación, ¿no? El olvido, ¿no? Lo que le pasó a ella, ¿no? Claro. La cancelación en ese momento y el olvido posterior en las historias de literatura boliviana, por ejemplo.
Y a nivel de lectura, ¿qué elementos encontrarían los o las lectoras que nunca han leído nada de ella? Bueno, diferentes cosas. El Oxiso y Memorias de Villarrosa, los dos libros que he mencionado más, son muy diferentes entre sí. El Oxiso es un libro que abre con un cuento de una prosa poética muy, muy notable, en la que a través de la cual el lector puede desde encontrar relaciones con la tradición de la literatura boliviana y cómo la literatura boliviana ha relacionado la vida y la muerte desde siempre, ¿no? Estensoro es un antecedente, por así decirlo, de Jaime Sáenz también, ¿no? Eso es por una parte, pero en Memorias de Villarrosa el humor que ella plantea es definitivamente diferente, irreverente, completamente libre, y es un texto que se disfruta de otra manera, de una manera mucho más abierta, digamos, que el Oxiso. Yo me pregunto, a ver, hace poco Dum Dum Editora justamente sacó una reedición del Oxiso como para que la gente vaya redescubriendo a esta autora. Eso ha ayudado mucho y siento que muchas personas se han puesto a leer a Estensoro, han descubierto esta prosa magnífica de la que estás hablando. Pero, a ver, ¿qué podemos hacer para poder descubrir más? ¿Qué podemos hacer para poder leer Memorias de Villarrosa? ¿Dónde está? ¿O qué podemos hacer para poder tener más contacto con una autora que recién estamos pudiendo apreciar? Bueno, siempre es difícil y no es difícil porque los lectores, lectores seamos flojos o no busquemos bien, sino que el contexto en el que lo hacemos es difícil porque la historia ha borrado sistemáticamente a las mujeres. Entonces es mucho más difícil encontrar nombres de mujeres en las historias de literatura boliviana, encontrar libros escritos por mujeres en bibliotecas bolivianas, etcétera, etcétera. Entonces es difícil encontrarlas porque nuestro contexto lo pone difícil de manera deliberada desde hace siglos, ¿no? Entonces, esta rehabilitación que se está haciendo, que no es reciente, desde fines de los 90, como comenzó a aparecer cada vez más información sobre esta autora, lo que hizo que, comenzaran a generarse lecturas con la distancia del tiempo, que valoraban la obra con otros lentes, con otras perspectivas, ¿no? Y esta rehabilitación también tiene que ver con un momento que no es nacional, que no es local, en el mundo, que está buscando en las autoras olvidadas deliberadamente por la historia, está buscando circularlas, ¿no? Entonces, el caso que mencionas, la reedición con Dum Dum, Estensoro no es la única mujer publicada, digamos, de esa época. Esta editorial tiene otra reedición de una novela genial que es Eisejuaz, de Sara Gallardo, una escritora argentina, que responde un poco también a las mismas motivaciones, ¿no? De circular y poner de una vez sobre la mesa las ausencias que ya se sienten, ¿no? Siempre se sintieron. Además, qué importante e interesante tu trabajo, ¿no? Siendo mujer, queriendo obviamente desempolvar también todo lo que el tiempo ha querido dejar atrás por otro tipo de ideologías, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes tú con todo este trabajo que yo lo considero sumamente importante? Bueno, yo creo que es algo importante para mí como investigadora, recoger textos de la literatura escrita por mujeres o textos que aborden representaciones de lo femenino, para comprender un poco contextos dados, ¿no? Contextos de los que hablan esos libros, ¿no? Esas aproximaciones literarias en diferentes géneros, pero también para comprender la actualidad, ¿no? Me parece que es importante siempre traer ahora y a nuestras visiones a futuro de dónde venimos y de dónde vienen las limitaciones, los códigos, las taras y todo este sistema que funciona como un sistema, ¿no? No son excepciones, no son cosas personales, sino cosas que enganchan y engarzan una serie de partes de una maquinaria que ha hecho que las mujeres y sus expresiones artísticas siempre hayan sido moduladas, controladas y limitadas por la sociedad, ¿no? Es bien fuerte lo que dices y por lo mismo me pregunto, ¿cuál es el legado de Estensoro? O sea, si tal vez muchas personas la han leído con otros ojos desde diferentes épocas, pero no ha tenido un acceso tan amplio como podría haber tenido por esta, vamos a decir, censura que ha tenido. ¿Cuál podría ser su legado hoy en día?
Bueno, es su obra, ¿no? Es una celebración, es algo muy bueno que el Oxiso esté nuevamente en circulación y no solamente en Bolivia, que le estén leyendo más, incluso fuera de Bolivia. El legado es la obra y también pienso que el pensamiento que a través de esta obra y de otras, o de algo un poco más inaccesible como son sus columnas de prensa o el análisis de su participación en la vida política en los 40 en Bolivia, puede dar señales y puede dar un paisaje, una idea, una imagen muy interesante del conflicto, la tensión que vivieron las mujeres de principios del siglo XX, de la primera mitad, al afirmarse, al querer construir un espacio autónomo, ¿no? Es una escritora que vive ese conflicto, ¿no? Y no es llano, ¿no? Todo lo que ella vivió y escribió no necesariamente condice con ideas feministas, por ejemplo, que tenemos hoy en día y que las debatimos hoy en día, ¿no? Es interesante también por eso ver a escritoras como ella y en general a grandes creadores, artistas, con un lente que no será solamente de admiración, ¿no? Sino también un lente curioso que pueda analizar lo complejos también que han sido sus campos y sus perfiles. Bueno, Mari Carmen, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hacer que poquito a poquito también nos vayamos enamorando de esto. De hecho, yo ya quiero leer El Oxiso ya, así, 2, 3. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y qué importante todo lo que has ido mencionando. Gracias a ustedes, un gusto para mí conversar aquí. Y bueno, creo que algo que podemos sacar de este programa es que no nos tenemos que quedar con muchas veces lo que nos presenta como la historia oficial, las cosas que han perdurado y que solo quedarnos con esos libros de texto como de colegio que te dicen la historia es esta, no profundices más. Creo que es muy necesario que podamos buscar estas otras cosas que tal vez han sido olvidadas o censuradas y mucho de esto tiene que ver con las mujeres como las de Feminiflor, como María Virginia Estensoro y muchas otras autoras que vamos a tratar de hacer más programas hablando justamente de ellas y de la importancia que han podido tener y que podrían todavía tener en nuestro arte. Con eso nos despedimos, nos vamos. Gracias Dani, gracias Mari, gracias Fer, gracias Gabriela, gracias a todos los que han estado involucrados. Escuchen a la hermana Rosy Ratard. Ay, sí, vamos a bailar. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana.